Bienvenidos amigos míos a las revistas digitales y podcasts judiciales del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis. En esta ocasión, amigos míos, y recapitulando todo lo que había sucedido con nuestro mejor agente y detective del mundo en general y abogado en general, el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general de la Agencia de Detectives Privados siglo XXI de Derecho e Historia. Este caso que se le había presentado junto con su colega de Samurai Night Warrior necesitaba resolverse de alguna u otra manera, de manera rápida y expedita, pero este homicidio doloso que se le estaba presentando involucraba hombres lobo, vampiros y fantasmas, por lo que principalmente se le habían presentado otros casos similares al que estaba teniendo, por lo que le habló a su amigo de Samurai Night Warrior y entablaron la siguiente conversación. De Samurai Night Warrior soy yo, el mundo del derecho y Cicerón y el mundo de la historia en general. Se me están presentando más casos con la misma temática que ya te había comentado anteriormente y previamente. Dime qué podemos hacer. Nos vemos en tu oficina. Sí, de acuerdo. Y principalmente el viernes a las 11 de la mañana estuvieron en la oficina del mundo del derecho y Cicerón y del mundo de la historia en general. Y ahí precisamente estaban comentando cosas de los asuntos y demás. Esto se me hace muy extraño que precisamente y principalmente estén ocurriendo esta clase de homicidios dolosos en donde tenemos la misma carta de presentación, novelas de hombres lobo, de vampiros y de fantasmas, por lo que principalmente y precisamente hay que llegar más a fondo, hay que investigar más a fondo, hay que llegar al fondo de este asunto porque ya van varios casos en los que se nos ha estado presentando la misma temática de siempre, a lo que The Samurai Night Warrior le comentó: no te preocupes, esto va a tener una solución, solo que hay que estar al pendiente del asunto. ¿Para qué? Para que no nos agarren desprevenidos. De acuerdo. Pasaron las semanas, los días y los meses y los años hasta que de repente tanto de Samurai Night Warrior y el mundo del derecho y Cicerón recibieron una llamada que jamás se imaginaron que recibirían en sus vidas. Resulta que su modus operandi, el autor material y el autor intelectual de estos homicidios dolosos se había presentado o ya ante cada una de las víctimas, y su última víctima principalmente era un gran literato famoso. Dejó su misma carta de presentación, una muerte inexplicable y sin precedentes, con la misma carta de presentación: hombres lobo, vampiros y fantasmas. Y esa llamada era de una persona que necesitaba ayuda porque ya principalmente esta conducta ya se estaba presentando en la mayoría de los casos. A lo que el mundo del derecho y Cicerón y de la historia en general y su amigo de Samurai Night Warrior dijeron: esto ya está demasiado sospechoso y hay que tomarnos esto con mucha cautela, por lo que decidieron ir a la fiscalía en donde se llevaban estos casos, en donde se estaba llevando la investigación, para ver
por qué se estaban presentando este tipo de casos. Y resulta que el mundo del derecho y Cicerón, y el mundo de la historia en general, y su fiel compañero de Samurai Night Warrior, se dieron cuenta que este modus operandi era de un fanático totalmente a la literatura, de hombres lobo, vampiros y de fantasmas, por lo que esto ya era una conducta totalmente frecuente y principalmente ya demasiado sospechosa, por lo que esta clienta que los había contactado y que ya tenía varios años de haber contactado con la agencia y de haberles llevado varios casos, estaba preocupada porque temía por su vida, a lo que el mundo del derecho y Cicerón y del mundo de la historia en general le dijeron: váyase del país para que esté más segura y resguárdese en un lugar seguro. Esta clienta hizo lo que le dijeron los dos detectives, y los dos detectives siguieron indagando. Encontraron más indicios de prueba, más datos de prueba, más medios de prueba, más pruebas que comprobaran el modus operandi de la persona que estaba cometiendo esta serie de homicidios dolosos, en donde se presentaba con la misma carta: hombres lobo, vampiros y fantasmas. Y cuando ya estaban cuadrando todas las piezas junto con los agentes de la fiscalía, se dieron cuenta de algo que nunca sospecharon y que nunca imaginaron de lo que se iban a encontrar. La persona era una persona fanática de la literatura, totalmente inestable tanto física, psicológicamente y emocionalmente, y era una persona totalmente peligrosa. Por lo que tanto el mundo del derecho y Cicerón y el mundo de la historia en general y su mejor amigo y colega de Samurai Night Warrior se dieron a la tarea de estar alertas en todo momento y principalmente de resguardarse en todo momento. Entonces, ya principalmente, al reunir ya todos esos datos de prueba y demás, indicios, medios de prueba y pruebas en general, se dieron cuenta que con lo que estaban tratando era algo con lo que antes no habían tratado anteriormente. Estaban tratando con un fanático de la literatura en general, que principalmente no tenía conocimiento de sus acciones y no sentía arrepentimiento ni remordimiento de lo que estaba haciendo. Más bien, no había ninguna emoción humana, ni de arrepentimiento, ni de remordimientos, ni física, ni psicológica, y tampoco emocional. Por lo que al darse cuenta de esto, se dijeron: hay que seguir con el caso y refundir a esta persona en la cárcel. Y principalmente, la mayoría de los clientes que contactaron a la agencia se dieron principalmente a la tarea de comentar sus dudas, sus inquietudes. Todo esto fue mediante correos electrónicos, teléfonos y principalmente videollamadas que tenían con sus clientes, a lo que ambos los calmaron y les dijeron que no tenían de qué preocuparse, que todo estaba bien y que para mayor seguridad salieran del país para resguardarse. Y entonces, en esos momentos, el mundo del derecho y Cicerón y de la historia en general y su compañero de Samurai Night Warrior, cada uno se tuvo que resguardar como precisamente la lógica jurídica les dictaba,
y principalmente el mundo del derecho y Cicerón y el mundo de la historia en general, junto con su compañero de Samurai Warrior, habían comentado que no había que tener miedo de estas situaciones, porque para esto porque habían estudiado para ser detectives y abogados generales de las materias que llevaban en la agencia: civil, mercantil, penal, laboral, familiar y del propio juicio de amparo. Por lo que, y precisamente, el mundo del derecho y Cicerón y de la historia en general y de Samurai Night Warrior nunca salían sin sus perros huskies siberianos totalmente de blanco y negro, marrón y café, porque los protegían en todo momento. Y principalmente ambos venían en 3 carros en general. Uno, el Toyota Prius negro, rojo y azul. Y principalmente convivían, hablaban acerca de Batman Azteca y de todo el mundo de la cultura pop, geek, otaku y más. Y principalmente y precisamente se dijeron entre ellos mismos: hay que protegernos en todo momento para evitar cualquier sorpresa. Pero principalmente, amigos míos, ambos sabían artes marciales, tenían más de 1 trillón de rosarios, pulseras de artes marciales, y principalmente y precisamente llevaban amuletos del yin y el yang, de los dragones y de los gatos de la buena fortuna. Por lo que siempre se confiaban a Dios de que cualquier caso que tomaran saliera bien. Pero ahora aquí, amigos míos, la pregunta es: ¿quién es esta persona fanática de la literatura en general que estaba cometiendo esta serie de homicidios dolosos? ¿Por qué los hacía? ¿Por qué los cometía? ¿Quién era el autor material y el autor intelectual? Eso lo descubrirán próximamente en otra antología de historias de detectives del mundo del derecho y Cicerón y del mundo de la historia en general, junto con The Samurai Night Warrior y más. Y esta historia continuará.